La historia de la Iglesia no se forja únicamente con plumas y pergaminos, sino con cicatrices que atraviesan generaciones, con lágrimas derramadas en silencio, con gritos de dolor sofocados por mazmorras húmedas, con el humo de las hogueras que se elevaban como un incienso macabro hacia el cielo. En el siglo XVI, el mundo cristiano vivía sumido en una oscuridad espiritual tan densa que parecía impenetrable. Roma no era solo un centro religioso, era un imperio espiritual con tentáculos en cada trono, en cada aldea, en cada conciencia. Su voz era ley y su ley incuestionable. En los altares se hablaba de salvación, pero a menudo se comerciaba con ella como si fuera una mercancía más en el gran mercado de indulgencias. Las Escrituras, la palabra viva de Dios, estaban encerradas tras muros de latín y prohibiciones, como un manantial de agua pura oculto a los sedientos. En medio de este panorama asfixiante, surgió un hombre que no buscaba gloria, ni riqueza, ni poder, sino paz para su alma atormentada. Martín Lutero, un monje agustino, vivía bajo el peso de una conciencia aguda de su pecado y de un temor reverente por la justicia divina. Cada confesión, cada penitencia, cada disciplina que le imponía su orden, era como verter un balde de agua sobre un incendio que no dejaba de crecer. Su búsqueda de la paz interior lo llevó a sumergirse en las Escrituras y allí, entre las páginas de Romanos y Gálatas, descubrió una verdad que no podía callar, que el justo vive por la fe y no por las obras, ni por pagos, ni por rituales humanos. Ese descubrimiento fue como un relámpago que partió en dos la noche de su alma y al mismo tiempo encendió una mecha que aún hoy sigue ardiendo. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, no imaginaba que estaba golpeando no solo la madera de una puerta, sino las murallas de todo un imperio religioso. Era el sonido de un desafío abierto, una trompeta que resonaba en las calles y en los palacios, que inquietaba a príncipes y campesinos por igual. Romer, acostumbrada a que su autoridad fuese aceptada sin discusión, sintió la sacudida de aquel golpe y respondió con una cólera proporcional a su orgullo. Declaró hereje al monje y movilizó todo su aparato de poder para aplastar lo que consideraba una amenaza. Pero lo que no entendieron es que no era solo Lutero quien hablaba, era la palabra de Dios misma, reclamando su lugar en el corazón del pueblo. Lo inquietante es que esta no fue simplemente una lucha contra bulas papales, indulgencias o abusos eclesiásticos visibles. Fue y sigue siendo una batalla contra un sistema espiritual que se alimenta del control de las almas, que prospera en la ignorancia y teme a la luz, porque la luz revela su corrupción. En los días de Lutero, ese sistema estaba vestido con mitras y sotanas. Hoy puede disfrazarse con ropajes nuevos, ideologías atractivas, religiones sin cruz, mensajes dulces pero sin verdad, o incluso un cristianismo domesticado, incapaz de confrontar el pecado. El espíritu que Lutero enfrentó sigue activo y su estrategia no ha cambiado: silenciar la verdad, manipular la conciencia y apartar al hombre de la gracia genuina de Dios. Por eso, este viaje no será simplemente una narración histórica. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿dónde estoy en esta guerra? Porque no se trata de un conflicto cerrado hace 500 años, sino de una llama que sigue encendida y que, si no estamos alerta, puede envolvernos sin que lo percibamos. La Reforma no fue una reliquia para museos, fue un terremoto espiritual cuyas réplicas aún sacuden las naciones. Y comprender sus orígenes, su desarrollo y sus heridas es esencial para resistir en un tiempo en el que la verdad vuelve a ser cuestionada y la mentira se reviste de piedad. Antes de adentrarnos en las raíces de esta guerra que no terminó,
quiero invitarte a dejar tu voz en los comentarios. ¿Crees que la batalla que Lutero enfrentó sigue viva, aunque con otros rostros, en nuestros días? Responde con sinceridad, porque lo que vamos a explorar no es una simple lección de historia, sino un mapa espiritual para entender el presente. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas despierten. Porque si Roma no se rindió entonces, tampoco lo ha hecho ahora, y el rugido de la Reforma aún resuena en los pasillos del tiempo. Bloque 2. El poder absoluto de Roma antes de la Reforma. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de estallar en el siglo XVI, debemos retroceder a los siglos previos, cuando Roma no solo era el corazón religioso de Europa, sino el epicentro de un poder que se extendía como una red invisible sobre cada aspecto de la vida humana. En aquellos días, la Iglesia no se limitaba a predicar desde los púlpitos o a administrar sacramentos. Gobernaba conciencias, dictaba leyes, controlaba tronos y moldeaba el pensamiento de naciones enteras. Desde el campesino más humilde hasta el emperador más encumbrado, todos debían inclinarse ante su autoridad, porque Roma no solo afirmaba representar a Cristo en la tierra, sino hablar en su lugar, decidir lo que era verdad y lo que era herejía, quién podía ser salvo y quién estaba condenado. La ignorancia espiritual del pueblo era profunda. Las Escrituras, el manantial de la verdad divina, estaban selladas por el cerrojo del latín, un idioma inaccesible para la mayoría. La fe no se alimentaba de la palabra viva, sino de imágenes, reliquias, leyendas de santos y tradiciones humanas. Se enseñaba que la salvación podía obtenerse mediante una combinación de fe y obras, pero esas obras estaban controladas por un sistema que fijaba su precio y sus condiciones. Las indulgencias, certificados de perdón que prometían acortar el tiempo en el purgatorio, se vendían como un producto más, con discursos hábiles que explotaban el miedo de las almas por sus muertos y la angustia de su propia condenación. El perdón de Dios, que en las Escrituras es un don gratuito, había sido transformado en un bien de lujo para quien pudiera pagarlo. Roma no solo tenía poder espiritual, sino también político y militar. Su autoridad se imponía a reyes y príncipes, y quienes se atrevían a desobedecer podían enfrentar no solo la excomunión, que era vista como una sentencia eterna, sino también guerras, invasiones o el aislamiento político. En este clima, el miedo era el arma más eficaz. La idea de oponerse al Papa era tan impensable como desafiar al mismo Dios. Para el hombre común, el papado no era un cargo eclesiástico, sino el mismísimo trono de Cristo en la tierra. Este concepto, repetido y reforzado por siglos, había creado un muro invisible en las mentes y los corazones, un muro que incluso los más valientes temían escalar. La cultura de aquel tiempo estaba impregnada de superstición. Los campesinos temblaban ante historias de almas penando, milagros falsos y castigos inmediatos para quien se atreviera a cuestionar las enseñanzas oficiales. Las peregrinaciones a lugares sagrados, la veneración de reliquias, a veces dudosas o completamente falsas, y el pago de ofrendas eran prácticas comunes que mantenían el flujo constante de riquezas hacia las arcas romanas. Los palacios papales, con sus muros recubiertos de mármol y oro, contrastaban con las aldeas miserables que apenas sobrevivían bajo el peso de impuestos y tributos. Pero lo más trágico no era la opulencia, sino la ausencia de la verdad bíblica en la vida del pueblo. Los sermones rara vez abrían las Escrituras para enseñar el Evangelio puro. Más bien, reforzaban la obediencia ciega a la Iglesia y el temor a la condena eterna si se la desafiaba. El nombre de Cristo era invocado, pero su mensaje estaba distorsionado. Se hablaba de gracia, pero se vivía bajo un régimen de deuda espiritual perpetua.
La luz que podía liberar estaba deliberadamente oculta, porque un pueblo que conoce la verdad no puede ser fácilmente manipulado. Era en este contexto donde una chispa podía convertirse en incendio. Siglos de acumulación de poder, de supresión de la verdad y de control absoluto habían preparado un terreno seco, listo para arder al menor contacto con la llama del Evangelio puro. Roma no sabía que, en su aparente fortaleza, estaba incubando su mayor desafío. Y así, cuando un monje inquieto comenzara a cuestionar sus fundamentos, no sería un simple conflicto interno. Sería el principio de una guerra espiritual que atravesaría fronteras, sacudiría reinos y cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Bloque 3. El joven Lutero. Un alma en tormenta. Antes de que su nombre resonara en los pasillos de Europa, antes de que sus palabras se imprimieran en miles de copias clandestinas y encendieran hogueras de debates, Martín Lutero era simplemente un joven inquieto, marcado por un profundo sentido de la eternidad y una conciencia aguda del juicio de Dios. Nacido en 1483, en una Alemania dividida por principados, bajo la sombra omnipresente de Roma, Lutero creció en un hogar donde la disciplina era estricta y la vida dura. Su padre, un minero que soñaba con verlo convertido en un abogado prestigioso, no podía imaginar que el destino de su hijo se desviaría de los tribunales de la tierra para enfrentarse al tribunal más poderoso del mundo cristiano. La juventud de Lutero estuvo marcada por una sensibilidad espiritual fuera de lo común. No era un hombre indiferente a las preguntas eternas. Al contrario, vivía con el peso constante de su condición pecadora y con un miedo profundo a la condenación. Cada trueno en el cielo, cada enfermedad que lo tocaba, cada accidente cercano despertaba en él la pregunta: ¿estoy listo para enfrentar a Dios? Esta angustia lo acompañaba día y noche, hasta que un episodio dramático cambiaría el rumbo de su vida. En 1505, atrapado en medio de una tormenta eléctrica, con los rayos cayendo a su alrededor como espadas de fuego, Lutero, presa del terror, hizo un voto desesperado. Si Dios lo salvaba de aquella muerte segura, dedicaría su vida al servicio religioso. Salió vivo y, fiel a su promesa, ingresó al monasterio agustino, dejando atrás la carrera que su padre había trazado para él. Pero el monasterio no trajo la paz que Lutero anhelaba. Al contrario, allí su sentido de indignidad se profundizó. Se entregó a ayunos severos, vigilias prolongadas y confesiones interminables, buscando limpiar su alma de cualquier mancha que pudiera separarlo de Dios. Pasaba horas arrodillado, enumerando pecados hasta el más mínimo pensamiento, con un rigor que sorprendía incluso a sus superiores. Sin embargo, cuanto más intentaba agradar a Dios mediante sus esfuerzos, más sentía que la santidad perfecta estaba fuera de su alcance. Era como intentar llenar un barril sin fondo. Fue en medio de este desespero que comenzó a sumergirse en las Escrituras, no como un deber académico, sino como un hombre hambriento busca pan. Allí, en las cartas del apóstol Pablo, Lutero descubrió destellos de una verdad que chocaba frontalmente con el sistema que lo rodeaba. La justicia de Dios no era solo un estándar imposible de cumplir, sino un don otorgado por gracia a través de la fe. Esa chispa encendió un fuego que pronto crecería, pero también lo puso en conflicto con un ambiente eclesiástico que, más que guiar a las almas hacia Cristo, parecía administrarlas como si fueran propiedad de la Iglesia. En sus viajes a Roma, Lutero tuvo una visión más cruda de esa realidad. Esperaba encontrar la ciudad santa como un faro de devoción, pero halló lujo excesivo, corrupción moral y una burocracia religiosa que funcionaba más como una máquina política que como el cuerpo de Cristo. Las calles de Roma rebosaban de comercio espiritual.
reliquias dudosas, indulgencias para todo tipo de pecado, ceremonias ostentosas que ocultaban un vacío espiritual alarmante. Para un hombre que vivía bajo el temor de Dios, esa experiencia fue como ver un templo sagrado convertido en un mercado de almas. Ese contraste entre el Cristo humilde del Evangelio y la Roma opulenta y autoritaria no se borraría de su memoria. Lutero regresó a Alemania con la semilla de la indignación sembrada en su corazón, una semilla que crecería con cada injusticia presenciada, con cada mentira predicada desde los púlpitos, con cada alma atada por el miedo y la superstición. Lo que él aún no sabía era que su tormento personal era en realidad el preludio de un terremoto espiritual que sacudiría al mundo entero. Bloque 4. La chispa de la Reforma. Las 95 tesis. El año era 1517, y aunque el calendario marcaba un otoño más en el Sacro Imperio Romano Germánico, el clima espiritual de Europa estaba cargado de una tensión invisible, como si los cielos aguardaran un acto que rompería siglos de silencio forzado. Martín Lutero, monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, no era un revolucionario político, ni un general armado, ni un príncipe en busca de poder. Era un hombre atormentado por la gloria de Dios y la corrupción que veía manchando su nombre. Durante años había soportado el peso de la falsa piedad que envolvía al mundo cristiano, un sistema que proclamaba representar a Cristo mientras comerciaba con su gracia como si fuera una moneda más en el mercado. Fue en esos días cuando la figura de Johann Tetzel se convirtió en el rostro visible de uno de los abusos más repugnantes del papado: la venta indiscriminada de indulgencias. Tetzel recorría aldeas y ciudades con una teatralidad calculada, arrastrando cofres y proclamando con voz segura que, tan pronto como la moneda golpeaba el fondo del cofre, el alma de algún ser querido saltaba del purgatorio al cielo. Era un espectáculo que mezclaba miedo, manipulación y promesas falsas, diseñado para vaciar bolsillos y llenar las arcas de Roma. Lutero, viendo cómo el pueblo sencillo entregaba sus escasas monedas a cambio de una salvación que nunca recibiría, sintió hervir en su interior una indignación santa. El 31 de octubre de ese mismo año, día en que la Iglesia celebraba la víspera de Todos los Santos, Lutero tomó una decisión que sellaría su lugar en la historia. Redactó 95 proposiciones en las que denunciaba no solo los abusos concretos de las indulgencias, sino las raíces doctrinales que los sustentaban. Con mano firme, caminó hasta la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y clavó allí el documento, no como un gesto de desafío teatral, sino como una invitación académica al debate. Aquella puerta servía como tablón público para discusiones universitarias, pero lo que Lutero no podía imaginar era que ese acto, en apariencia local y limitado, resonaría como un trueno en toda Europa. Las 95 tesis eran directas, incisivas y profundamente bíblicas. En ellas se afirmaba que el verdadero arrepentimiento no podía reducirse a un pago monetario, que el perdón de Dios era un don gratuito y que el Papa, lejos de tener autoridad sobre las almas en el purgatorio, debía someterse él mismo a la autoridad de la palabra de Dios. Estas afirmaciones, en un contexto donde la voz del Papa era considerada infalible, no eran simples opiniones teológicas. Eran una acusación frontal contra el corazón mismo del poder romano. Y si bien Lutero no buscaba aún romper con la Iglesia, estaba plantando semillas que harían imposible volver atrás. La imprenta, recién convertida en una fuerza transformadora en Europa, se encargó de que aquellas palabras no quedaran confinadas a Wittenberg. En cuestión de semanas, copias de las tesis circulaban por toda Alemania y más allá de sus fronteras.
Lo que Roma consideraba un pequeño disturbio teológico se convirtió en un incendio ideológico y espiritual que cruzaba montañas y mares. Los campesinos, los comerciantes, incluso algunos príncipes, comenzaron a leer y discutir aquellas proposiciones, y muchos sintieron que algo largamente dormido despertaba en su interior: el derecho y el deber de examinar la verdad a la luz de la Escritura, y no solo a través de la voz de los hombres. La reacción de Roma no tardó. Para el Papa León X, aquello no era más que la herejía habitual que, como tantas otras, debía ser aplastada antes de que creciera. Se enviaron advertencias a Lutero, se intentó que se retractara en privado, se lo convocó a explicar sus ideas ante autoridades eclesiásticas, pero Lutero, aunque consciente de que su vida estaba en juego, no cedió. Cada debate, cada carta, cada sermón que pronunciaba parecía afilar aún más el filo de su mensaje. La controversia sobre las indulgencias pronto se convirtió en una discusión mucho más amplia. La autoridad del Papa, la validez de las tradiciones humanas, la centralidad de la Biblia, la verdadera naturaleza de la fe y la gracia. Ese clavo golpeado en la madera de Wittenberg no solo atravesó una puerta, atravesó el muro invisible que mantenía al pueblo bajo control. Abrió una grieta por donde comenzó a filtrarse la luz del Evangelio, y esa luz, una vez encendida, ya no podría ser apagada por ningún decreto ni por ninguna hoguera. La chispa se había encendido, y no sería Lutero quien la controlara, sino Dios mismo, que en su providencia había elegido a un hombre común para enfrentar a un sistema que se creía eterno e intocable. El 31 de octubre de 1517 dejó de ser una fecha más en el calendario para convertirse en un día que marcó el inicio de una guerra espiritual que, 5 siglos después, todavía no ha llegado a su fin. Bloque 5. La respuesta de Roma, la condena y la guerra doctrinal. Cuando las 95 tesis comenzaron a circular por Europa y a encender debates en plazas, universidades y palacios, Roma pronto comprendió que aquello no era un ruido pasajero. Lo que a los ojos del Papa León X había empezado como una disputa teológica de un monje alemán, se estaba transformando en un terremoto que amenazaba las columnas de su autoridad. El papado, acostumbrado a sofocar cualquier voz disidente antes de que ganara fuerza, movilizó su maquinaria con precisión y frialdad. No se trataba únicamente de rebatir argumentos, se trataba de aplastar un desafío antes de que se convirtiera en un incendio que consumiera siglos de poder acumulado. El primer paso fue intentar el camino de la persuasión y la presión personal. Se convocó a Lutero para que compareciera ante autoridades eclesiásticas con la expectativa de que, enfrentado a la magnitud del poder romano, se retractara. En 1518, en la Dieta de Augsburgo, Lutero se encontró cara a cara con el cardenal Cayetano, un hombre preparado no solo en teología, sino en la política refinada de Roma. Las órdenes eran claras: o revocaba sus enseñanzas o se enfrentaría a consecuencias graves. Pero Lutero, armado únicamente con la Escritura y su conciencia, se mantuvo firme. No hubo retractación. En su interior comprendía que ceder no era un acto de humildad, sino de traición al Evangelio. El fracaso de estos intentos pacíficos llevó a Roma a endurecer su estrategia. En 1520, el Papa emitió la bula Exsurge Domine, una condena oficial que enumeraba 41 proposiciones extraídas de los escritos de Lutero como heréticas, peligrosas o erróneas. La bula era más que un documento. Era una advertencia solemne, una última oportunidad para someterse antes de que la sentencia final cayera. Lutero no solo rechazó la acusación, sino que en un acto cargado de simbolismo, quemó públicamente la bula papal junto con el derecho canónico que sustentaba el sistema eclesiástico.
Ese fuego, encendido en las afueras de Wittenberg, no solo consumió pergaminos, consumió cualquier puente de reconciliación posible con Roma. La respuesta no se hizo esperar. En enero de 1521, Lutero fue oficialmente excomulgado. Su nombre quedó inscrito en la lista de enemigos declarados de la Iglesia y, en el ámbito político, el emperador Carlos V lo convocó a la Dieta de Worms. Allí, frente a una asamblea de príncipes, nobles y representantes del papado, se le exigió una vez más que se retractara. Fue entonces cuando pronunció las palabras que atravesarían los siglos: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Con esta declaración, Lutero no solo firmaba su separación definitiva de Roma, sino que encendía una guerra doctrinal que dividiría a la cristiandad y reorganizaría el mapa espiritual y político de Europa. Roma, incapaz de tolerar un desafío tan directo, intensificó su contraataque. Sermones, escritos y decisiones conciliares comenzaron a circular para desacreditarlo y reafirmar la autoridad papal. Al mismo tiempo, se movilizaron fuerzas políticas para aislar a Lutero, forzándolo a vivir bajo la protección de príncipes que simpatizaban con su causa. Pero lo que Roma no comprendió es que la fuerza de la Reforma no residía únicamente en la figura de Lutero, sino en el mensaje que proclamaba. Era la palabra de Dios, liberada de las cadenas del latín y de la interpretación exclusiva del clero, la que ahora viajaba en lengua del pueblo, despertando corazones y conciencias. Cada intento de aplastar el movimiento parecía paradójicamente avivarlo. La guerra doctrinal había comenzado, y aunque las armas de Roma eran temibles, la Reforma tenía una ventaja imposible de neutralizar. La verdad de Dios no se puede encarcelar ni quemar. Bloque 6. El impacto en Europa. Reinos sacudidos por la verdad. La Reforma no fue una piedra lanzada al estanque, fue un meteorito que cayó sobre el mundo cristiano, rompiendo estructuras que habían permanecido intactas durante siglos. Lo que comenzó como el debate teológico de un monje en una pequeña ciudad alemana, se convirtió en una ola imparable que atravesó fronteras, idiomas y clases sociales. La imprenta, recién convertida en la gran aliada de las ideas, multiplicaba los escritos de Lutero y de otros reformadores, llevándolos desde las manos de eruditos en universidades hasta las casas de campesinos que por primera vez podían escuchar la palabra de Dios en su propia lengua. La Biblia, que durante generaciones había sido un libro cerrado, comenzó a abrirse ante los ojos de personas que nunca habían tenido acceso a ella, y ese simple hecho era, en sí mismo, una revolución. En las cortes de Europa, el mensaje de Lutero encontró tanto aliados como enemigos implacables. Algunos príncipes vieron en la Reforma una oportunidad para liberarse del yugo económico y político de Roma, que durante siglos había drenado recursos mediante impuestos eclesiásticos y tributos disfrazados de ofrendas. Otros, sin embargo, la consideraron una amenaza que podía desestabilizar el orden social y político, pues un pueblo que aprende a cuestionar la autoridad espiritual pronto comenzará a cuestionar la autoridad civil. Así, la Reforma se convirtió en un campo de batalla no solo religioso, sino también político, donde cada decisión podía significar guerra o alianza, persecución o libertad. Entre el pueblo común, la reacción fue igualmente intensa. En aldeas y ciudades, las palabras de Lutero eran comentadas en mercados, tabernas y plazas. Algunos recibían el mensaje con gozo, como si una cadena invisible hubiera caído de sus cuellos. Otros lo miraban con temor,
convencidos de que desafiar al Papa era invitar el castigo de Dios. La tensión creció hasta convertirse en disturbios y conflictos abiertos en varios lugares. La Reforma había encendido una llama en las conciencias, y esa llama iluminaba, pero también quemaba. Las universidades se transformaron en centros de efervescencia intelectual. Profesores y estudiantes debatían sobre justificación por la fe, sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la naturaleza de la Iglesia. En algunos lugares, las cátedras comenzaron a ser ocupadas por teólogos reformistas, mientras que en otros, los profesores leales a Roma cerraban filas para defender la tradición. Era como si el continente entero hubiera entrado en una guerra invisible, con frentes en cada aldea, cada catedral y cada corazón. Pero el impacto no se limitó a la teología. La música, el arte y la cultura comenzaron a cambiar. Canciones y himnos en lengua vernácula reemplazaban poco a poco el latín incomprensible para el pueblo. Pinturas y grabados difundían mensajes bíblicos sin el filtro de la iconografía tradicional de Roma. La misma estructura de la misa y el culto cristiano empezó a transformarse. El centro dejaba de ser la repetición ritual y pasaba a ser la predicación y la enseñanza de la palabra. Roma, viendo que su autoridad se erosionaba, intensificó su respuesta. No solo lanzó condenas y anatemas, sino que inició campañas de propaganda y reformas internas para recuperar influencia. Sin embargo, el cambio ya no podía revertirse por completo. La verdad, una vez liberada, había comenzado a recorrer Europa como un río que rompe diques, y aunque los enemigos de la Reforma trataron de desviarlo o detenerlo, las aguas seguían avanzando, llevando vida a unos y juicio a otros. Lo que Lutero había proclamado, que el justo vive por la fe, ya no era solo una declaración teológica, era un estandarte que marchaba delante de ejércitos espirituales y que llamaba a hombres y mujeres a decidir a quién obedecerían. Europa estaba despierta y nada volvería a ser igual. Bloque 7. Persecución y sangre, la cruz de la Reforma. La Reforma no se expandió como un río tranquilo que avanza serenamente por valles pacíficos. Se extendió como un torrente que choca contra rocas, arranca árboles de raíz y provoca remolinos donde las aguas parecen tragarse todo a su paso. Allí donde la verdad comenzó a romper cadenas, las tinieblas, que durante siglos habían reinado con tranquilidad, reaccionaron con una furia que no buscaba simplemente detener el movimiento, sino arrancarlo de raíz, exterminar su memoria y aterrorizar a quienes osaran seguirlo. Roma, sintiendo el peso de la amenaza contra su autoridad, desplegó todas sus armas, las visibles y las invisibles, para sofocar la llama. En las catedrales, los sermones oficiales se transformaron en advertencias cargadas de temor. Se decía que seguir las ideas de Lutero o de cualquier otro reformador era sellar el alma para el infierno. Se pintaban imágenes espantosas de la condena eterna, no como un llamado al arrepentimiento genuino, sino como un instrumento de control. Desde los palacios y concilios se dictaban edictos que autorizaban arrestos, confiscaciones de bienes y ejecuciones públicas. La herejía en ese tiempo no se combatía con argumentos, sino con fuego y espada. Las primeras víctimas no fueron teólogos famosos ni príncipes aliados, fueron personas comunes, artesanos que habían comenzado a leer folletos reformistas en la penumbra de sus talleres, madres que enseñaban a sus hijos a orar directamente a Cristo sin mediadores, campesinos que compartían en secreto porciones del Evangelio traducidas a su lengua. Muchos de ellos fueron arrestados en plena noche, arrastrados ante jueces eclesiásticos y condenados con procedimientos sumarios. Las plazas de ciudades como Amberes, París y Lovaina se iluminaron con hogueras que no buscaban luz ni calor, sino infundir miedo.
Pero el fuego, que pretendía consumir la herejía, terminó consumiendo el miedo mismo de los fieles. Hubo también escenarios de violencia masiva. En Alemania, la resistencia de ciertos príncipes reformistas desembocó en conflictos armados donde miles perdieron la vida, no siempre por motivos puramente espirituales, sino también por la mezcla explosiva de intereses políticos y religiosos. En Suiza, la figura de Ulrico Zwinglio llevó la reforma hacia un camino paralelo al de Lutero, pero igualmente marcado por enfrentamientos sangrientos hasta su propia muerte en el campo de batalla. En Francia, la historia de los hugonotes quedaría grabada con tinta de sangre, especialmente en episodios como la masacre de San Bartolomé, donde hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad por la sola razón de no someterse a Roma. No toda persecución se ejercía con el filo de la espada o el calor de la hoguera. Existían formas más frías pero igual de crueles. Los reformistas eran expulsados de sus hogares, privados de su sustento, obligados a vagar como forasteros en tierras extrañas. Comunidades enteras quedaban divididas. Vecinos que antes compartían pan y trabajo se convertían en enemigos irreconciliables. La presión social era tan sofocante que muchos, aunque convencidos de la verdad, optaban por callar para evitar la ruina. Pero incluso en el silencio forzado, la palabra seguía germinando como semilla oculta bajo la tierra, esperando su tiempo para brotar. Los testimonios de fe en medio del tormento son, aún hoy, un desafío para cualquier creyente. Hombres que, encadenados y cubiertos de hollín, cantaban salmos mientras las llamas subían por sus cuerpos. Mujeres que, con sus hijos en brazos, proclamaban a Cristo como su único Señor antes de ser ahogadas o ejecutadas. Jóvenes que, frente a la espada, decían con serenidad que la vida eterna valía más que cualquier respiro fugaz en este mundo. La sangre de estos mártires, derramada en plazas, campos y cárceles, se convirtió, como ya había sucedido en la iglesia primitiva, en semilla fértil para nuevos creyentes. Cada muerte, lejos de apagar la reforma, la alimentaba, demostrando que la fe verdadera no se negocia, ni se vende, ni se doblega ante la amenaza. La cruz de la reforma fue pesada, y quienes la llevaron lo hicieron sabiendo que, humanamente, estaban firmando su sentencia. Sin embargo, su mirada estaba puesta más allá del miedo y de la muerte. Ellos entendían que esta guerra no era contra carne y sangre, sino contra potestades y principados espirituales que odiaban la luz. Y así como entonces, también hoy, el espíritu de persecución no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de estrategia y de apariencia. Ya no siempre viste armaduras ni agita banderas papales, pero sigue trabajando para silenciar la verdad, para aislar a los que permanecen fieles, para ridiculizar y marginar a quienes no se rinden. La batalla continúa y la sangre derramada en aquellos días nos recuerda que la fidelidad a Cristo es costosa, pero su recompensa es eterna. Bloque 8. El avance imparable. La Biblia en manos del pueblo y el despertar espiritual. La persecución fue intensa, pero no logró sofocar el pulso creciente de la reforma. Por cada predicador encarcelado, otro se levantaba. Por cada ejemplar confiscado de las Escrituras, nuevos impresores arriesgaban su vida para producir decenas más. La imprenta se convirtió en el gran río subterráneo de la verdad, llevando el Evangelio a lugares donde el control de Roma creía tener muros impenetrables. En un tiempo en que la Biblia había sido por siglos un libro sellado, reservado a un clero que la interpretaba según su conveniencia, verla en manos del pueblo fue como abrir de golpe las ventanas de una casa cerrada por generaciones. La luz entró, y con ella el polvo de siglos comenzó a levantarse. La traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas fue el corazón de este despertar.
Lutero, consciente de que la fe no podía prosperar sin acceso directo a la palabra, trabajó sin descanso en la traducción del Nuevo Testamento al alemán desde su refugio en el castillo de Wartburg. Aquella obra, impresa en 1522, no solo dio voz a Dios en el idioma del pueblo, sino que modeló la lengua alemana misma, unificando vocabulario y expresiones. Pronto, en otras naciones, hombres como William Tyndale en Inglaterra seguirían el mismo camino, sabiendo que ese acto podía costarles la vida, como de hecho le costó a muchos. El impacto fue profundo. Familias enteras se reunían en torno a una mesa, con un padre o un hijo, leyendo en voz alta pasajes que jamás habían escuchado de esa manera. Campesinos que nunca habían recibido educación formal memorizaban versículos, y la predicación comenzó a centrarse no en tradiciones o leyendas, sino en la explicación clara de las Escrituras. El pueblo descubría, quizá por primera vez, que la salvación no era una transacción económica ni una recompensa por obedecer reglas humanas, sino un regalo inmerecido que se recibe por la fe en Cristo. Esa revelación no solo transformaba vidas individuales, sino que encendía un movimiento de conciencia colectiva. El creyente ya no era un súbdito pasivo de un sistema religioso, sino un hijo de Dios con acceso directo al trono de gracia. Este despertar tuvo consecuencias que iban más allá de la esfera espiritual. Al aprender a leer la Biblia, muchos aprendieron a leer y escribir por primera vez, lo que elevó el nivel educativo de regiones enteras. La circulación de ideas aumentó, y la imprenta, que hasta entonces había estado en gran parte al servicio de las élites, se convirtió en una herramienta del pueblo. La Reforma, al poner la Escritura en manos de todos, no solo liberó almas, sino que preparó mentes para cuestionar cualquier autoridad que se elevara por encima de la verdad. Roma, consciente de que la Escritura en manos del pueblo era una amenaza mortal a su control, redobló esfuerzos para prohibir y confiscar traducciones no autorizadas. Se elaboraron listas de libros prohibidos, se organizaron quemas públicas de Biblias y se prometieron recompensas a quienes delataran a los distribuidores. Pero cuanto más intentaban detener el avance, más crecía el deseo de poseer un ejemplar. Muchos arriesgaron todo para esconder Biblias en dobles fondos de muebles, dentro de sacos de grano o incluso cosidas en la ropa. El efecto espiritual fue imparable. Iglesias que antes dependían exclusivamente de sermones oficiales comenzaron a reunirse en casas para estudiar juntos la palabra. La oración, que había sido relegada a fórmulas repetitivas, volvió a ser una conversación viva con Dios. La alabanza floreció en forma de himnos que expresaban la fe recién descubierta, y esos cantos se convirtieron en un vehículo de enseñanza para quienes aún no sabían leer. El despertar que la Biblia produjo fue, en realidad, el motor que garantizó que la Reforma no se extinguiera bajo la presión de la persecución. Podían apresar a los predicadores, podían cerrar templos, podían confiscar imprentas, pero no podían deshacer la semilla plantada en los corazones. La palabra, una vez soltada de sus cadenas, corría libre, y en su camino levantaba un pueblo que ya no se conformaría con la oscuridad. El avance de la verdad no podía ser detenido, porque no era un movimiento humano. Era la voz de Dios recorriendo la tierra. Bloque 9. Contrarreforma y resistencia. El contraataque de Roma. La propagación de la Reforma no dejó a Roma paralizada. Si algo caracterizaba al papado, era su capacidad para adaptarse y contraatacar cuando veía amenazados sus cimientos. Tras años de ver cómo las ideas reformistas se infiltraban en universidades, en cortes reales y en aldeas remotas, el Vaticano comprendió que no bastaba con condenar y perseguir. Había que reorganizar su estrategia para recuperar el terreno perdido.
Así nació lo que la historia llama la Contrarreforma, pero que en esencia fue un contraataque calculado, una guerra espiritual y política para reconquistar las almas que la Reforma había liberado. El Concilio de Trento, convocado en 1545, fue la gran plataforma desde la que Roma redefinió su postura. En sus sesiones, que se extendieron durante casi 2 décadas, no se produjo una apertura a la verdad bíblica, sino una reafirmación de las doctrinas que la Reforma había denunciado. La autoridad papal fue elevada aún más. Se ratificó que la tradición de la Iglesia tenía el mismo peso que la Escritura, y se declaró anatema, es decir, maldito, a quien afirmara que la justificación es solo por la fe. Era una línea trazada con claridad. Roma no solo rechazaba los principios reformistas, sino que los convertía en enemigos oficiales de su sistema. Al mismo tiempo, se impulsaron reformas internas para limpiar la imagen del clero, eliminando algunos abusos evidentes que habían provocado indignación pública. No era un cambio de esencia, sino de apariencia. Se buscaba mostrar un rostro más disciplinado y devoto para ganar nuevamente la confianza de las masas. Se fortaleció la formación de sacerdotes a través de seminarios, se incrementó la vigilancia sobre las parroquias y se promovió una liturgia más cuidada y solemne. Pero la Contrarreforma no se limitó a los altares. También se libró en el terreno del conocimiento y la educación. Roma impulsó con fuerza la creación y expansión de la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola. Estos hombres, altamente educados y disciplinados, se convirtieron en la élite intelectual y misionera del papado. Su objetivo no era solo evangelizar en nuevas tierras, sino reconquistar territorios espirituales que la Reforma había ganado en Europa. Con un dominio hábil de la retórica, la filosofía y la política, los jesuitas penetraban en cortes reales y universidades, convirtiéndose en consejeros, confesores e influenciadores de reyes y príncipes. En paralelo, se fortaleció el uso del índice de libros prohibidos, una lista negra que incluía las escrituras en lenguas vernáculas y todo escrito reformista. La censura se convirtió en un arma tan afilada como la espada. Bibliotecas enteras fueron purgadas, imprentas clausuradas y escritores perseguidos por el delito de poner la palabra de Dios al alcance del pueblo. En muchos lugares, poseer una Biblia no autorizada era motivo suficiente para ser arrestado o ejecutado. Roma también intensificó su aparato de represión a través de la Inquisición. Este tribunal eclesiástico, que ya tenía siglos de existencia, fue reactivado con más fuerza para perseguir a herejes y sospechosos de simpatizar con la Reforma. Sus métodos, interrogatorios prolongados, torturas, juicios secretos, infundían terror. No se trataba solo de castigar al culpable, sino de enviar un mensaje claro. Desafiar a Roma costaba la vida. A pesar de todo este esfuerzo, la resistencia protestante no desapareció. En algunos lugares, la represión logró frenar temporalmente el avance reformista. En otros, provocó el efecto contrario, fortaleciendo la determinación de los creyentes. Era una guerra de desgaste, en la que ambas partes sabían que la victoria no se decidiría en una batalla final, sino en la perseverancia a través de generaciones. La Contrarreforma fue, en definitiva, el recordatorio de que las tinieblas no se rinden sin pelear y que todo avance del Evangelio despierta una respuesta feroz. Lo que se libraba en aquel siglo no era solo una disputa entre teólogos, sino una batalla por el alma de las naciones, una guerra en la que cada imprenta, cada sermón, cada Biblia escondida y cada mártir tenían un peso eterno. Bloque 10. El eco en los siglos, la Reforma que nunca se apagó. Ni las llamas de las hogueras, ni el peso de las cadenas, ni el filo de las espadas pudieron detener el movimiento que comenzó en aquella puerta de Wittenberg.
Lo que en 1517 parecía un desafío aislado de un monje desconocido, se convirtió en un terremoto espiritual cuyos temblores se siguen sintiendo 5 siglos después. La Reforma no fue un episodio congelado en el tiempo, sino un río vivo que ha atravesado generaciones, cambiando la forma en que millones entienden su relación con Dios, con la verdad y con la autoridad. Aun cuando sus enemigos pensaron que habían logrado sofocar sus llamas, las brasas permanecieron ocultas, esperando que el viento de la providencia las avivara de nuevo. En los siglos que siguieron, la voz de la Reforma resonó en grandes despertares espirituales. Movimientos como el puritanismo en Inglaterra, el avivamiento wesleyano en el siglo XVIII y las misiones protestantes del siglo XIX bebieron de sus principios fundamentales: la supremacía de la Escritura, la centralidad de Cristo y la salvación por gracia mediante la fe. Misioneros atravesaron océanos, selvas y desiertos con Biblias en la mano, llevando el Evangelio a lugares que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Ese impulso no nació de programas humanos, sino de la convicción de que la palabra debía ser proclamada hasta los confines de la tierra. El impacto no se limitó al terreno espiritual. La Reforma sembró semillas que germinaron en la cultura, la educación y la política. La insistencia en que cada creyente debía leer la Biblia impulsó una alfabetización masiva. Escuelas y universidades nacieron con el propósito de enseñar a leer, no solo para el beneficio terrenal, sino para el conocimiento de Dios. La imprenta, que había multiplicado las 95 tesis, se convirtió en un instrumento para difundir miles de libros y tratados, democratizando el acceso al conocimiento. A nivel político, el principio de que ninguna autoridad humana es absoluta, porque solo Dios es supremo, inspiró sistemas que limitaron el poder de reyes y gobiernos, abriendo camino a ideas de libertad de conciencia y responsabilidad individual. Pero el eco de la Reforma no fue siempre puro. Hubo momentos en que las iglesias nacidas de ella se adormecieron, repitiendo los mismos errores que habían denunciado: formalismos vacíos, orgullo doctrinal, división interna. Algunos movimientos se mezclaron con ideologías políticas, perdiendo de vista la cruz y usando el nombre de Cristo para fines terrenales. Aún así, la semilla original permaneció viva, y en cada generación Dios levantó hombres y mujeres para llamar a un regreso a la palabra, recordando que la Reforma no fue un evento terminado, sino un proceso continuo. Incluso en épocas de oscuridad, la influencia de la Reforma actuó como un dique contra la corrupción total. El simple hecho de que las Escrituras estuvieran disponibles en la lengua del pueblo evitó que la mentira se impusiera sin resistencia. En muchos lugares, la Biblia siguió circulando en secreto, y hogares humildes se convirtieron en fortalezas de fe, donde padres enseñaban a sus hijos a temer a Dios más que a los hombres. En la historia reciente, los frutos de la Reforma se ven en la defensa de libertades esenciales como la de culto, la de conciencia y la de expresión. Sin embargo, estas mismas libertades están hoy bajo ataque. El mundo moderno, que se jacta de tolerancia y pluralidad, comienza a mostrar un rostro inquietantemente similar al de los tiempos pre-Reforma. Pensamiento único, censura de voces disidentes y presión creciente para conformarse a una fe diluida que no incomode. El eco de la Reforma, lejos de ser un simple recuerdo, es una advertencia viva. Las batallas que Lutero y otros libraron pueden volver a repetirse, y solo un pueblo anclado en la palabra podrá resistir. Así, la Reforma sigue hablando, no como un susurro lejano, sino como un llamado urgente que atraviesa siglos y fronteras, preguntando a cada generación: ¿permanecerás fiel a la verdad aunque el mundo entero se oponga?
La respuesta que demos definirá si este eco se fortalece o se desvanece. Porque la historia ha demostrado que la verdad de Dios puede ser perseguida, pero jamás destruida. Bloque 11. La guerra espiritual hoy. La misma batalla bajo nuevos disfraces. Quien mire la historia de la Reforma como un capítulo cerrado, corre el riesgo de caer en una peligrosa ilusión. La guerra que Lutero libró contra la mentira y el control espiritual no terminó en el siglo XVI. Solo cambió de escenario, de lenguaje y de herramientas. El mismo espíritu que en aquellos días se vestía con mitras y capas bordadas, hoy se oculta bajo ropajes nuevos. Discursos seductores de unidad que diluyen la verdad, movimientos religiosos que se presentan como inclusivos, pero rechazan la autoridad absoluta de la Escritura, filosofías que exaltan al hombre por encima de Dios, e incluso un cristianismo superficial que evita confrontar el pecado para no incomodar. La batalla es la misma, pero ahora el enemigo ha aprendido a camuflarse mejor. Vivimos en un tiempo en el que el control ya no siempre se ejerce mediante la fuerza visible, sino a través de la influencia cultural, la manipulación mediática y la presión social. En lugar de edictos papales, existen legislaciones y códigos de conducta que bajo la bandera de la tolerancia buscan acallar toda voz que proclame la verdad bíblica sin concesiones. Se promueve un evangelio adaptado a las sensibilidades del mundo, donde la cruz se convierte en un símbolo decorativo y no en el recordatorio de que seguir a Cristo implica negarse a uno mismo. En muchos países, la Biblia sigue estando disponible, pero está siendo relegada a un segundo plano incluso dentro de las iglesias. Sermones que antes se centraban en exponer la palabra han sido sustituidos por mensajes motivacionales que alimentan el ego pero no confrontan el corazón. Las escrituras son reinterpretadas para ajustarse a la cultura, en lugar de que la cultura sea confrontada por las escrituras. El mismo veneno que Lutero denunció, la sustitución de la verdad divina por la autoridad humana, fluye hoy por otros canales, pero con idéntico propósito: alejar al hombre de la gracia verdadera. La persecución tampoco ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. En algunos lugares sigue siendo abierta y violenta: arrestos, destrucción de templos, censura total. En otros es más sutil: pérdida de trabajos, rechazo social, campañas de desprestigio contra quienes se niegan a renunciar a su fe. El objetivo es el mismo que en el siglo XVI: intimidar, aislar y silenciar. Y así como entonces, el mayor peligro no es la hostilidad del enemigo, sino la tibieza del creyente que prefiere la comodidad a la fidelidad. El llamado de la Reforma resuena hoy con igual urgencia. Sola Escriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. No como lemas para recordar en aniversarios, sino como principios para vivir y, si es necesario, para morir. El mundo actual, con su apariencia de modernidad y progreso, no ha cambiado en lo esencial. Sigue necesitando hombres y mujeres que, como Lutero, digan: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, cuando se les pida ceder ante la mentira. Estamos en medio de una guerra invisible que se libra en mentes y corazones. Las armas no son ya las mismas de hace 5 siglos, pero el resultado en juego es idéntico: la fidelidad del pueblo de Dios a la verdad de su palabra. Y, como entonces, la victoria no será del más fuerte según el mundo, sino del que permanezca firme en Cristo, aunque todo lo demás se derrumbe. Bloque 12. El llamado final: conságrate antes que sea demasiado tarde. La historia de Lutero y la Reforma no es solo un relato para admirar desde la distancia, como quien contempla una pintura antigua en un museo. Es un espejo que refleja, con crudeza,
el tiempo en que vivimos. Aquella guerra contra Roma, contra la mentira, contra la corrupción y el abuso espiritual sigue latiendo en este siglo, bajo formas más sutiles, pero no menos peligrosas. Y si en el siglo XVI Dios levantó a un hombre para que se pusiera de pie contra un imperio religioso, ¿qué está esperando de ti hoy? No es una pregunta retórica. La respuesta marcará el rumbo de tu vida, porque la batalla no es opcional. Ya estás en medio de ella, quieras o no. Mira a tu alrededor. El mundo se está moviendo hacia un cristianismo diluido, sin cruz, sin arrepentimiento, sin autoridad de la Escritura. Las corrientes culturales moldean la fe de millones más que la Biblia misma. Se predica un evangelio cómodo que acaricia el ego, pero no confronta el pecado. La presión para adaptarse es real. En los centros de trabajo, en las escuelas, en las redes sociales, en las leyes que poco a poco acorralan la libertad de proclamar la verdad. El espíritu que en los días de Lutero vendía indulgencias, hoy vende aceptación, aplausos y reconocimiento, a cambio de tu silencio sobre lo que Dios ha dicho. La Reforma nos recuerda que seguir a Cristo cuesta todo, que no hay medias tintas ni terreno neutral. Lutero sabía que podía perder su vida, su reputación y todo lo que amaba, pero entendía que la eternidad valía infinitamente más. Su firmeza no provenía de su carácter, sino de su convicción de que Dios es fiel y su palabra es inmutable. Esa misma convicción es la que necesitas hoy para resistir, porque la batalla no se gana con emociones momentáneas, sino con una entrega diaria, profunda y total. Por eso este llamado es urgente. No te conformes con una fe superficial que solo se enciende en momentos de comodidad. Vuelve a la palabra, ámala, estúdiala, vívela, compártela. Busca la presencia de Dios en oración sincera, no como un ritual vacío, sino como un encuentro vivo con el Señor de tu salvación. Examina tu corazón. ¿Estás dispuesto a permanecer firme cuando todo a tu alrededor te invite a ceder? ¿Estás listo para decir, aquí estoy, aunque eso signifique quedarte solo? Porque la fidelidad en tiempos de paz se prueba en la obediencia en tiempos de guerra. La Reforma no terminó porque la verdad de Dios nunca termina. Ella sigue llamando a hombres y mujeres que no negocien la fe, que no se arrodillen ante la presión del mundo, que vivan para la gloria de Dios, aunque el precio sea alto. Y este es tu momento. No es la historia de Lutero la que necesita ser recordada. Es tu vida la que necesita ser reformada hoy. Mañana puede ser tarde. Conságrate ahora, antes de que la batalla te encuentre sin armas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja en los comentarios. La verdad no se negocia, como una declaración pública de tu compromiso. Suscríbete al canal para que la palabra siga llegando a tu vida con mensajes que despierten y fortalezcan tu fe. Dale like a este video para que el algoritmo lo lleve a más personas que necesitan escuchar este llamado. Y compártelo con alguien que sepa que esta batalla es real. La guerra continúa, pero la victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles al Cordero.